¿Qué tal, Graciano? Arquitecto, muy buenas noches. ¿Me escucha? Hola, hola. Sí, escucho bien. Perfecto. León, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche de diplomado. Gracias por haber aceptado mi invitación. Ya eres, ¿cómo puede decir? Ah, ya eres un huésped, digamos, que ha caído, ¿no? En mi invitación más de una vez, ¿no? Porque tus Ujú. aportaciones son siempre muy interesantes. Entonces, te voy a presentar, voy a leer aquí la breve semblanza que nos hiciste el favor de compartirnos. Tenemos el placer de tener con nosotros esta noche el doctor arquitecto León Steines Díaz. Ah, el doctor se especializa en espacio público, ordenación urbana, convivencia y participación comunitaria en la toma de decisiones urbanas. Es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en asuntos urbanos y doctor en Community and Regional Planning por la University of Texas en Austin. Ha publicado en revistas indexadas, participado en conferencias internacionales y recibido premios como Mejor Investigación en Urbanismo, mención honorífica, primer lugar y medalla de oro para la Bienal de Nuevo León, así como premios de la obra CEMEX. Actualmente es profesor del TEC de Monterrey y dirige la consultora CELAB Región Monterrey. La descripción de la conferencia, pues que el doctor va a impartir esta noche. La conferencia recorre la evolución de la vivienda social desde la ciudad industrial y la vivienda obrera hasta la institucionalización con el Infonavit, su crisis neoliberal y los retos actuales ante la gentrificación y el desplazamiento. Se reflexiona sobre el papel del Estado y las nuevas tensiones que marcan el futuro de la vivienda en México. Pueden incluso encontrar pues información sobre el trabajo pues del arquitecto León Steines Díaz pues en el perfil urbanista. Muchísimas gracias, León. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Graciano. Muchas gracias por la invitación, Alex Arc. Un gusto estar aquí. Como bien dice Graciano, ya viejos amigos y encantado de compartir y seguir, pues extendiendo, ¿no? Los temas de los que podríamos ir profundizando. En este caso, pues la vivienda que nos hace tanta falta. Estoy aquí, un segundito, voy aquí a compartir. Me avisan, por favor, si ya pueden ver mi pantalla. Sí, ¿pueden verla? Sí, se ve bien. Ah, muy bien. La ven completa, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, quisiera empezar aquí un poco yéndome a otra línea de investigación que tengo, que es cómo la modernidad ha influenciado muchísimos pues, de los formas de vida, los estilos de vida y también la morfología urbana que ha sido afectada por esta modernidad que ahora tiende a todos estos sistemas de transporte y de movilidad e industriales y todas estas máquinas que ahora se incorporan al día a día de todas las personas, empiezan a moldear también la manera en que nos relacionamos entre las personas que vivimos en las ciudades. Esta película que a mí me encanta, de Fritz Lang, Metrópolis, pues pensemos que esto fue hecho en 1927. En ese año no había nada de estas ciudades. Ya se empezaron a ver algunos rascacielos que eran de 6, 7 pisos y ya se les llamaba rascacielos. Es decir, era también este tipo de películas y recursos como la ciencia ficción, era una imaginación de lo que venía, era una exacerbación de lo que venía, era una exageración hasta cierto punto, y sin embargo, pues ahora podríamos ver muchas ciudades que se parecen a ese lugar de Metrópolis. Y una cosa que distingue todas estas películas de ciencia ficción que hablan de este futuro moderno, desarrollado, es la total ausencia de la naturaleza, porque la naturaleza se veía como algo lo que había que domar, algo que lo que debía restringirse, ¿no? Y también otra cosa que vemos es esta idea de el control social, es decir, y la desigualdad, para que los de acá puedan vivir bien. Estos tienen que estar trabajando esa máquina en el subsuelo. Esta escena del primer fotograma donde mientras que se va abriendo la reja, una serie de obreros sale y la otra entra, dando esta sensación de movilidad, de movimiento, de que no puede dejar de funcionar. Y así hemos hecho las ciudades. Las hemos hecho desde ese punto de vista y nos hemos enfocado
a esa movilidad y a ese movimiento y a esa industria pujante, sin importar pues que estamos dejando de lado muchas cosas, ¿no? Esta obsesión se reflejaba en todo. Para Graciano esto debe ser muy familiar. Los futuristas italianos fueron unos seducidos por la modernidad, seducidos por la estética de esta modernidad maquinaria que la escala, pues es eso, la máquina, tan seducidos que en la pintura se representaba así, ¿no? Este perrito, esta señora paseando en la calle es fantástico porque nos muestra este deseo de ser moderno, este deseo de pertenecer a este movimiento que ahora es una realidad por los ferrocarriles y por todos los medios de transporte que se están incentivando con ello. Bueno, nos cambió hasta la forma de ver el tiempo. Si nosotros vemos, haciendo referencia a estas películas antiguas, cómo en el siglo XIX, siglo XVIII se retaban a un duelo, pues no es a las 5 o 6 de la tarde, o 4 o 3 o a las 9 de la mañana. Lo que decían es nos vemos al amanecer, nos vemos al atardecer, nos vemos al anochecer. Es decir, nuestra referencia con el tiempo era a partir del movimiento del sol. Esto cambia por completo en esta época de la revolución industrial y cómo empieza a impregnar los gobiernos y empieza a impregnar políticas de desarrollo y por supuesto que eso tiene su desenvolvimiento en la ciudad y en la forma en que empezamos a hacer las ciudades. Eh, Cambiáramos hasta la forma de ver el tiempo. Y claro, pues con un ferrocarril ya no se podía decir que el ferrocarril va a llegar al amanecer, pues al amanecer respecto a qué, ¿no? O al atardecer. Entonces empieza a hacerse útil que exista este instrumento y de hecho el reloj, el primer edificio donde se empieza a poner en las fachadas es en las estaciones de tren, cambiando así todos los ritmos de las ciudades. Y entonces, en este tenor, pues pasaba esto, una contaminación constante, una contaminación que se veía algo hasta como algo bueno. Yo soy de un estado que creció mucho a partir de estas industrializaciones un poco tardías, ¿no? En el caso de Nuevo León, en México. Sin embargo, pues fue una industrialización muy potente. Em, Ustedes si googlean el escudo del estado de Nuevo León, van a ver que en la parte inferior hay una chimenea con humo. El humo, la chimenea, esta parte era esta seducción por la industria, incluso donde había chimeneas y donde había humo, no necesariamente se veía algo como algo malo, se veía como un motor económico del lugar y entonces empiezan a existir muchísimo este tipo de temas que empiezan a influir hasta el cómo vivimos, cómo caminamos, cómo respiramos. Y ustedes dirán que cómo fue que todos los lugares del mundo empezaron a tener, o muchas partes del mundo empezó a tener como esta inercia hacia ir hacia los mismos puntos. Pues todo esto se puede explicar en la plena posguerra, pues estaba la lucha constante de la Guerra Fría entre cuál país o cuál región tenía más influencia, si la capitalista o la comunista. Fíjense esto que decía Truman en 1949, plena posguerra, plena posguerra. Lo voy a leer solo lo que está en negritas. Creo que deberíamos hacer más accesible a los amantes de la paz los beneficios de nuestro archivo de conocimiento técnico para ayudarles a darse cuenta de sus aspiraciones para una mejor vida. Es decir, en otras palabras, lo que estaba diciendo es que nadie sabía nada más que los Estados Unidos y que como ellos eran tan buenos en todo lo que hacían, nos iban a pasar todas esas em, formas de habitar, formas de producir pues formas de relacionarnos. Es decir, aquí ya se empezaron a crear diferencias entre las culturas que valen y los que no valen. Una mezcla muy, digamos, directa de eso es cómo tratamos al campo. Los monocultivos son tecnificados, nos dicen exactamente cuánta producción nos van a dar por metro cuadrado. Es decir, para hacer esos surcos necesitas ciertas máquinas para que los hagan a cierta separación que ya se estudió que es la mejor para cierto tipo de producto. Sin embargo, todos sabemos lo malo que son los monocultivos a nivel planetario, ¿no? Erosionan la tierra, sacan ciertos temas de la tierra, ciertos nutrientes de la tierra que la van erosionando y eh, no la hacen apta para que siga funcionando. Mientras tanto, la otra alternativa o la otra forma en que se pueden plantar alimentos es a partir de uno muy famoso, la milpa mexicana o la milpa de toda esta región de Mesoamérica, pues son sistemas
que coexisten. Son sistemas que el trigo, perdón, el maíz sirve de estructura para que por ahí trepe el frijol, que aparte aporta nutrientes, nitrógeno a la tierra, que eso ayuda también que pueda crecer mejor el propio maíz. Y aparte esta planta rastrera, que es la calabaza, sirve para mantener húmeda la tierra y pues cubrir los suelos. Es decir, esto era un pensamiento sistémico y dejamos de pensar en ese pensamiento sistémico por este pensamiento técnico que nos daba esta modernidad que ahora aparte venía auspiciada por las grandes potencias, ¿no? Y entonces las grandes potencias empiezan a imprimir esa información en los instituciones internacionales y empieza a cambiar básicamente toda Latinoamérica al mismo tiempo y otros países del sur global porque estos fondos por estas dos grandes instituciones se van, pero se van etiquetados a estos países y se van etiquetados para que sirvan para industrializar a las ciudades. Justo esta época, los años 40, los años 50 y los 60 ya era algo muy generalizado. Y entonces eso provoca que del campo, que ya también se estaba tecnificando y por lo tanto se necesitaban menos personas, vaya a haber una migración grande a la ciudad. Todos los apoyos estaban yendo a las ciudades. Llegó un punto en que las ciudades tenían tanta nueva gente que no hubo forma de mantenerlas en vivienda, ni la hecha por el Estado, ni la producida por el mercado, ¿no? Entonces es cuando se empiezan a crear todos estos asentamientos informales. Vean cómo viene de una decisión política que fue impregnando muchísimas otras decisiones que llegaron como cascada a lo que tenemos en México, que más adelante hablaré de eso. Eh, no está de más decir qué pasaría si lográramos estos objetivos que tuvimos los países del sur global durante tanto tiempo, que era emular a este vecino del norte, pues las tierras se acabarían así rapidísimo. No habría forma de mantener la planeta Tierra con el nivel de consumo que tiene Estados Unidos, o Australia, o Rusia, o Alemania, ni Japón. No hay forma en que podamos vivir a esos niveles de consumo ni esos niveles de vida. Tenemos que buscar el propio, tenemos que buscar el nuestro y las respuestas en la vivienda y en todo lo demás que tengamos como soluciones de ciudad, pues tendrán que ser únicas a nuestra realidad y a nuestras necesidades y a nuestros recursos. Pero este apantallamiento que genera la modernidad también se puede explicar hasta en la historiografía. Si yo les pongo esta imagen, muy seguramente van a saber mucho más de las culturas mayas, van a saber que pues eran grandes arquitectos, arquitectas, ingenieros, ingenieras, eran grandes constructores, eran también una cultura que conocía el cosmos como muy pocas, las matemáticas súper desarrolladas, es decir, era una cultura muy avanzada. Y si la comparamos con estas culturas que todavía existen en el Amazonas, pues podríamos decir a primera vista pues que la maya es mucho más impresionante, potente, grande, importante. Y seguramente si lo resaltamos con búsquedas de internet o si lo buscamos también en cuántos libros se han escrito de una y de otra, pues muy probablemente la maya vaya a ser la más buscada, ¿no? Pues por esta arquitectura, por esta forma de hacer los proyectos y las ciudades en donde vivían. Sin embargo, pues las veíamos muy arboladas, pero es porque la selva se las volvió a comer, ¿no? Pero llegaron a ser así, llegaron a ser así. De hecho, cuando llegan los españoles en 1492, era 1500, no me acuerdo cuándo tocan tierra de lo que ahora es conocido como México, pero las ciudades mayas estaban abandonadas, ya no existía gente en estos lugares, precisamente porque ya eran inaptas para vivir por todos los recursos que agotaron alrededor. ¿Y a dónde se fue toda la gente? Porque hasta hoy día sigue habiendo mayas, pues se fue a villas que tienen que ver más con esta forma de habitar, ¿no? Son villas de 12 o 20 familias, viven con este tipo de materiales, justo pues que lo da la tierra, ¿no? Estas culturas, a pesar de no, pues tener pues, temas de escritura u otros temas que consideramos como desarrolladas, lo que sí tienen es un profundo conocimiento del sitio. De hecho, ellos no le llaman al árbol por el nombre de árbol para distinguirlo, dicen, este es el lugar donde vive tal pájaro y que come tal cosa, ¿no? O sea, es decir, es un pensamiento sistémico. Y esta cultura ha logrado permanecer ahí por milenios sin necesidad de avanzar, lo pongo entre comillas, a los otros lineamientos de lo que se piensa que se puede buscar.
Lo mismo sucede en las formas que empezamos a darle a la ciudad. Cuando me invitaron a dar una conferencia a El Salvador, les pregunté por la playa más cercana y la más bonita. Me dicen, ve al Tunco. Entonces voy al Tunco, que es esta, pues padrísima, madera teca, ¿no? Como estas playas que, pues, que podrían estar aquí o podrían estar en cualquier lugar de Europa o de África, ¿no? Es decir, no me hablaba del lugar. Entonces y aparte escuchabas a todos los extranjeros hablando inglés pidiendo en bares así digamos, internacionales. Y pues a mí no se me hacía que esto fuera la única forma de habitar las playas. Entonces pregunto y me dicen que a 40 minutos estaba otra playita. Y vean, estos ya son recursos del lugar, estos ya se empieza a ver como esta palma, ya empieza a verse como una serie de estructuras que nos está hablando de un sitio muy particular. Hasta el señor, ¿no? Ahí tirado en la hamaca, el gallito en un bar, o sea, eso te grita que es Latinoamérica, ¿no? Te dice que es Latinoamérica y te dice que es el lugar, pues que tiene que ver con la gente, con la cultura, con los recursos del sitio. Y cuando uno ve todo el paisaje, pues resulta que ahí tiene más sentido, pues por qué eran de esta forma, por qué estos arbolitos que están acá, o palmeras, pues son las que utilizaron para hacer este tipo de estructuras. Es decir, nos están hablando del sitio. Volviendo al tema de cómo esto era un paréntesis como para entender por qué de repente ciertas ideas han predominado sobre otras, es porque se ven más modernas que otras y se ven más internacionales y se ve que ya llegaste a ese punto donde querías llegar. Y eso hemos hecho en políticas públicas, en edificios que se están haciendo ahora de vivienda en el centro, que más adelante les hablaré de algunos, porque seguimos pensando que eso es lo correcto. Porque es más alto, se necesitan más ingenieros, más constructores, es decir, empezamos como a darles esas facultades casi paranormales porque se parece a lo que tienen estos países que emulamos desde muchas dimensiones. Volviendo a la revolución industrial, muy pronto, a pesar de que esto fue como la idea que se generalizó durante mucho tiempo, muy pronto nos dimos cuenta que pues estaba acabando la salud, ¿no? De estos lugares, las grandes epidemias que se empezaron a dar de conjuntivitis en Inglaterra, pues empieza a obligar a repensar cómo debería ser esta ciudad, este lugar para habitar. Ya tenemos la máquina, pero pues cómo lo hacemos para convivir con ella. Y entonces empiezan muchas respuestas a este tipo de ciudades. La ciudad jardín fue la primera los primeros pensamientos que hay sobre hay que salir de esto y entonces hay que irnos a las afueras y hay que vivir a las afueras y hay que generar movimientos hacia los centros de trabajo y empieza todo un escape de la ciudad. Que la ciudad industrial son otros de los modelos que existen, la radiante son otros de estos modelos, el urbanismo funcionalista como Brasilia, bueno, pues, digamos es la más famosa, basado en la Carta de Atenas, las ciudades compactas ya empiezan en los años 60. Una gran exponente de esto fue Jane Jacobs, que empieza a hablar de cómo las ciudades tienen que ser más comprimidas y que tienen que tener otro tipo de desarrollo, ya no con estas avenidas que te iban cruzando em, un barrio por completo y terminaba separándolo en dos lugares completamente distintos que poca comunicación iban a tener con estos viaductos que se estaban construyendo en Estados Unidos desde los años 50. Entonces esta ya empieza a ser una respuesta dentro del marco de la ciudad justa de Feinstein empieza a ser también como muy usada, las ciudades sostenibles, las smart cities que hoy se utilizan muchísimo, el nuevo urbanismo, si vieron esta película de Jim Carrey, la de el show de Truman, el Truman Show, está hecha en una ciudad de nuevo urbanismo. Es decir, ya empiezan a darse un montón de estos movimientos de hacia dónde debe ir el desarrollo. Empieza a cuestionarse esa idea de desarrollo, muchas veces dentro de los mismos marcos. Entonces no hay gran cambio, pero en otras ocasiones ha dado unas respuestas innovadoras. Y ahí siempre viene la vivienda entremezclada, es decir, una de las cosas que se busca es que siempre esté la gente cerca de donde desarrolla su vida, digamos, diaria, laboral, etcétera, que es algo que las ciudades que hemos fomentado más bien hacen lo contrario. Te hacen viajar muchísimo para llegar a tus centros de trabajo, etcétera, y bueno, eso empieza a generar muchos problemas. Incluso ciudades que ya tenían un modelo pues, terminado, hecho, interesante, como París, que ya le podíamos pedir a París.
en los últimos años ha ido cambiando la forma en que empieza a desarrollarse. Estas transformaciones que se empezaron a ver durante todo el gobierno de Ana Hidalgo, fueron muy interesantes porque empezaron a cambiar la morfología completa de las calles. Es decir, esta idea de las ciudades resilientes, pues también tiene que ir avanzando en el sentido de cambiar todo el espacio que ha sido impermeabilizado y cómo se puede transformar eso en zonas verdes, zonas frescas, que hagan que las personas que viven aquí estén en mejores condiciones. También, pues tiene que ser a partir de preposiciones interesantes. En las ciudades resilientes, una de las cosas que tiene es que no te empiezan a describir el objetivo tipo SMART, ¿no? Esto que tiene que ser medible, específico, todo esto. Más bien aquí lo que quieren es evocar a la emoción. Entonces, lo que te dicen es, para el 24, la alcaldesa de París va a poderse meter al río Sena a nadar. Pues ya sabe que tiene que haber muchísimas otras cosas más alrededor de eso para que eso suceda. En fin, todas estas series de ciudad tienen en cuenta todos estos temas, ¿no? Modelos de ciudad que hemos estado renovando, ahí faltaron muchos, pero está Barcelona, también fue un modelo de ciudad en el 92, se convirtió en un modelo de ciudad, Medellín se convirtió en un modelo de ciudad. Es decir, hay muchos modelos de ciudad que empezamos a sumar y que como vemos que pues, son internacionales y lo respalda UNO Habitat y lo respalda el Banco Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, pues los empezamos a dar mucha validez. Y entonces te empiezan a perder como los rasgos esenciales de cada lugar por lo mismo, ¿no? Entonces, estos son algunos puntos que comparten todos estos modelos. Esto es lo que básicamente lo que buscan es una mezcla entre ciudad y campo, núcleos autosuficientes, cinturones verdes, alta densidad, y ahí hablamos de la densidad. Y esa densidad ha sido manoseada por muchos grupos, por muchos, muchos grupos. Y eso nos ha llevado a que la idea de densidad, a la que la idea de desarrollo de viviendas en altura o viviendas en general empieza a pervertirse, ¿no? Y ha llegado en México en un punto en el que estamos aquí, donde estamos a punto de convertir el tema de la vivienda en la siguiente gran crisis, porque ni saliendo con un buen trabajo, ni saliendo con un buen sueldo, voy a poder comprarme mi casa pronto. O sea, lo caro que es la vivienda ahorita en muchas ciudades mexicanas, pues tiene que ver con eso, con que hemos creado los incentivos para que pase lo que no queremos que suceda, ¿no? La vivienda se ha visto como un negocio por demasiado tiempo y pues viene de aquí. Esto lo va a pasar muy rápido, tampoco los quiero aburrir con una línea de tiempo. Eh, pero desde la revolución industrial, y por eso hice todo este hincapié en esa parte histórica, cambió la manera de ver todo, hasta la vivienda. Ya les había hablado de que nos cambió la forma hasta de ver la hora. Entonces imagínense cómo no nos cambió la forma en que dormimos y vivimos. O sea, tuvo impactos en absolutamente todo, hasta en el arte, con ese perrito caminando. O sea, tuvo todo este impacto atravesado hasta en la literatura, en la forma en que nos comunicamos, en todo, ¿no? Pero también tuvo una forma de ver al obrero. El obrero no existía como tal hasta la Revolución Industrial. Pues antes era otro tipo de, digamos, sometimientos, si lo quieren ver así, de trabajos, de etiquetas. Pero la figura del obrero como tal nace hasta la Revolución Industrial y eso también lleva a pensar los espacios del hábitat. Por eso estas imágenes de las industrias y luego que tienen los barrios residenciales enfrente, ¿verdad? Porque las propias empresas tenían que hacer estas viviendas para ellos. No había políticas de vivienda hasta ese momento, no tenían sentido hasta ese momento, ¿no? Empieza a haber una crítica enorme hacia cómo las ciudades empiezan a dominar todo, que los socialistas utópicos como Robert Owen en New Lanark empiezan a hacer hasta ciudades para sus obreros, donde todo está regulado y que finalmente eso fue lo que llevó un poco al fracaso de este tipo de ciudades. La República de Weimar más adelante reflexiona y hace políticas públicas bien interesantes y es donde llega también la Bauhaus y empieza a suceder una respuesta muy innovadora en cuanto a cómo esta modernidad pues también puede servir por el otro lado a una nueva forma de habitar. Entonces la máquina de habitar, por eso estos departamentos que se hacen en los años 20, en los años 30, pues eran modernos en el sentido de que cabe la cama y el pasillo para que camines y un roperito y ya, porque estamos siendo racionales, ¿no? Después ocurre la Segunda Guerra Mundial, acaba y en México
también hubo un evento pues, muy potente en ese sentido, que es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana había prometido varias cosas. La Revolución Mexicana prometió imagínense en un contexto donde había un 90% de analfabetismo durante el Porfiriato, pues había que tener escuelas, había que tener hospitales, había que tener sistemas públicos también de vivienda y empieza a innovarse en ese sentido. En los hospitales que hay en los años 60, en los años 70, algunos de Enrique Yáñez, Obregón Santa Cilia y los hermanos Landa Verdugo que dirigían la oficina de arquitectura del IMSS, pues crearon unos edificios de hospitales impresionantes que siguen ahí todavía en pie, ¿no? Tal vez están descuidados, tal vez les falta mantenimiento, pero son edificios modernos muy bellos por la manera en que fueron hechos, con toda la calidad en su momento, ¿no? Es decir, empieza a abarcar en todo, ¿no? Y más adelante, pues también el tema de la vivienda empieza a ser una realidad y una necesidad como pujante. En los años 50, Pani pues entra en escena y pues, hace todos estos desarrollos. Hay muchos más, hay desarrollos interesantísimos de muchos más arquitectos que se hicieron en esa época, pero al mismo tiempo las empresas tenían esta idea de ser un capitalismo social, un capitalismo responsable, ¿no? Y entonces, en ciudades como Monterrey empieza a darse mucho que las propias empresas empiezan a hacer barrios completos de vivienda. En los años 80, bueno, perdón, en el 70 nace Infonavit, pero ya ha habido un trabajo con la vivienda muy interesante en México. Es también donde empiezan a darse todas estas grandes migraciones a las ciudades. Es también con una serie de reformas que empieza a haber en México que se empieza a romper todos los controles que se habían creado hasta cierto tiempo hasta el año 2015, que para esta política de vivienda que se basó en dar créditos y dar créditos sin control, y 2018 básicamente funcionó más como regularización de la vivienda y apoyos para la vivienda autoconstruida. Eso fue básicamente lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Regularizar y dar apoyos para que consolidaran sus viviendas. Y ahora con Sheinbaum nos enfrentamos al nuevo dilema, el millón de viviendas, hablado como este millón de viviendas porque suena como muy impresionante, pero estamos viendo que aunque hay algunos preceptos interesantes, no en todas las ciudades se están haciendo de la misma forma. Dando un recorrido pues por esta línea de tiempo de forma saltos cuánticos, pues vamos a ver que están estas casas obreras, que eran las que mencionábamos hace un momento, y los socialistas utópicos como Luna Lanard de Robert Owen, también Charles Fourier con los familisterios en Francia estaba haciendo algo similar, es decir, estaban innovando, estaban buscando opciones, estaban en un proceso en que era un tema de estudio que había sido muy inexplorado anteriormente. Entonces empezaba a buscarse opciones y modelos y una búsqueda constante de innovación en ese sentido. Inclusive en México, el arquitecto Juan O'Gorman pues hizo estas genialidades que al final no se construyeron, pero están interesantísimos, ¿no? Este tipo de modelos de, de ciudad y de nuevas habitaciones, ¿no? Muy influenciados, por supuesto, con Le Corbusier. De hecho, si ustedes ven la casa de Diego y Frida de O'Gorman, pues es una calca de la Aux Enfants de Le Corbusier, ¿no? Pues era como el pensamiento que estaba existiendo en ese momento. Pero sí se dieron algunos modelos y bien únicos para México. La Casa Obrera de Juan Legarreta es bien interesante porque es una casa que la primer crujía era un taller y los cuartos estaban hasta atrás. Es decir, en una sociedad donde un porcentaje mínimo de la población tenía una profesión, las demás personas eran obreras y digamos, tenían sus propios talleres, ¿no? Carpinterías, herrerías, etcétera. Y estos eran los modelos. Unas casas de doble altura en la parte del taller y en la parte arriba la parte privada, que la camita y un tocador y párale de contar, ¿no? Porque era la modernidad así exprimida. Y todavía hay algunos de estos edificios en pie, muy interesantes, sin haber sido modificados. Sería bueno ya que se protegieran unos cuantos, sino es que tal vez ya están. Pero las grandes respuestas, pues fueron estos edificios enormes. Mario Pani, pues es el principal exponente en este sobre representado ejemplo del Cupa.
digamos, pues porque mantiene toda esta esencia de la modernidad también ya implementada en la vivienda. Muy interesantes los planteamientos, acá está Tlatelolco, pero muy interesantes los planteamientos hasta de la construcción de estos, digamos, cómo se usaban, ¿no? Los espacios interiores. Em, Estos departamentos de doble altura, lo que hacía que los pasillos pudieran estar a cada tres niveles, que era algo que ya se había hecho desde los rusos, desde los constructivistas, ya había habido proyectos que no se construyeron, pero ya estaba el proyecto, ahora estaban publicados en revistas, y será muy conocido este modelo de departamentos dúplex, porque te ahorra que este pasillo solamente lo vas poniendo cada tercer nivel, es decir, en unos entras a la primer planta y subes y en otros entras a la primer planta y bajas. Entonces eso te permite tener los pasillos a cada tres niveles, lo que te ahorra cierto espacio, que podemos discutir si estas escaleras no terminan pues también perdiendo ese espacio que ya ganaste en los pasillos. Podríamos hacer esa salvedad, ¿no? Pero interesante, pues estaban dando estos esquemas en Monterrey, también se dieron, seguramente en Guadalajara debe haber algunas viviendas de estas características, seguramente son algo nos va a tener que sorprender de eso, Graciano. Y en Monterrey hicieron esto, que es los departamentos Constitución, los condominios Constitución. Y a mí, de verdad que yo los aprecio, digamos, por todo lo que representan, un momento en la historia muy único de Monterrey, que se hizo este experimento de vivienda colectiva en cuatro niveles con una muy buena densidad y que tuvo mucho éxito en su momento en los años 60. Desafortunadamente los dueños originales se fueron cambiando de casa. Y entonces a quienes les rentaban, pues no tenían este cuidado que tenían las personas originales. Eso lo fue demeritando, lo fue deteriorando. Al punto que hoy tienen un estigma muy grande. O sea, la gente que pasa por los condominios Constitución piensa en que pues viven criminales adentro, que te van a robar si entras. Y ahí está mi crítica también hasta ese proyecto. Una de las cosas que dicen todos vamos, lo que tienen en común los manuales de diseño urbano y las teorías de diseño urbano tiene que ver con la permeabilidad y estos no son permeables, es decir, no tienen ninguna barda, uno puede entrar cuando quiera, pero si entras por aquí no alcanzas a ver dónde topa, entonces cuando topa ya no estoy viendo lo que hay del otro lado y eso crea cierta incertidumbre y hace que la gente no quiera entrar y entonces empieza a reforzarse esta narrativa de un lugar peligroso, pero que no tiene nada que ver con el modelo, ¿no? Habrá algunas cosas que se pudieron haber mejorado para que eso no sucediera. Una nota al margen, en un estudio que hizo el Observatorio de Ciudades del Tecnológico de Monterrey sobre islas de calor, se dieron cuenta que esta zona era de las pocas dentro del centro de Monterrey que tenía las islas de calor más bajas o que no tenía islas de calor. ¿Por qué? No nada más por los árboles, sino por la sombra que provocan estos edificios de cuatro niveles. Empiezan a refrescar toda la zona. Entonces, lo importante que tienen también hasta las alturas para esta proyección de sombras y esta idea de liberar el espacio para que pueda haber muchos árboles, pues también es algo que va a redituar para la habitabilidad de un lugar. Mientras tanto, hablábamos de que se estaban haciendo también estos desarrollos que los hacían las propias empresas privadas y que se los ofrecían a sus trabajadores en Monterrey. Hay varias, ¿no? Pero todavía las que siguen existiendo es la Moderna, la Colonia Vidriera, que era la de Vitro, la Colonia Cuauhtémoc, que era la de la cervecería, en fin, una serie de colonias que siguen existiendo y que tenían hasta les contrataban a Félix Candela para que les hiciera una iglesia, la de San José Obrero, que es fantástica. Es decir, llegaba hasta ahí la responsabilidad que tenían estas empresas por los habitantes que habían en la zona. Estas casas, pues ahora ya serían consideradas de clase media alta, por los tamaños que tienen los lotes y los espacios que tienen en comparación con las que hay ahora. Infonavit nace un poco después, en el 72. Había otras instituciones como el IMSS, como los propios estados que hacían las viviendas, es decir, sí había vivienda pública, pero el Infonavit nace hasta el 72. Y vean aquí, pues había también algunas búsquedas por unas densidades medias, por supuesto, cuatro pisos para no poner elevador, pero se estaban haciendo barrios bien pensados, ¿no? Bien hechos. Los construía el mismo Infonavit. Y vean aquí esta línea negra, cómo
pues va constante con sus bajadas, pero va constante y después sube muchísimo. Cuando empieza a subir, es cuando entra Vicente Fox. Hay tres grandes actos en los que podemos entender por qué las ciudades mexicanas son tan espantosas como están ahorita, en la mayoría, ¿no? Algunas partes. También tenemos partes bonitas. Pero hay tres grandes actos, por lo cual ahora los tiempos de traslado son de 2 horas. Hay tres grandes actos, por lo cual ahora mayoría de la vivienda se hizo a las afueras de la ciudad. Son tres razones por las que tenemos cada vez menos contacto con las personas que nos rodean. En 1983 hubo una reforma al 115 constitucional y entonces cada municipio se podía determinar su propio crecimiento. ¿Quién lo hacía antes? El estado donde pertenecía. Es decir, en Guadalajara no lo determinaba el gobierno de Guadalajara, lo determinaba el gobierno de Jalisco. Pero después del 83 ya Guadalajara ya podía determinar. Y suena muy lógico en ciudades grandes, pero en ciudades chiquitas, municipios vecinos, se hizo se les liberaron ahí una caja de Pandora por todo lo que empezó a suceder cuando un alcalde de un municipio pequeño, periférico, lo que quiere es dinero, lo que quiere es impuestos, y entonces empezó a aprobar lo que fuera, ¿no? Y eso se junta con 1992, y ahí fue la reforma al 27 constitucional. México, todas las ciudades mexicanas hasta este momento habían tenido algo que en Europa ahora es como el símbolo de la sostenibilidad, los cinturones verdes. ¿Cuál fue el cinturón verde de las ciudades mexicanas? Fue todos los ejidos que empezaban a estar rodeando las ciudades. Y los ejidos es tierra comunal, es tierra agrícola y es tierra que no se puede vender. Y tampoco se le puede cambiar el uso de suelo. Para que sea ejido tiene que ser agrario, tiene que ser para plantar alimentos, ¿no? Bueno, lo que sucede en el 92 es que dicen, ahora sí se pueden vender. Pero acuérdense que ya había cambiado en el 83, que el municipio puede cambiar uso de ese suelo, ya puede determinar las densidades que quiera. Eso pasó en el 83. Súmenle que ahora le quitaron esta tierra barata, ¿no? Porque las tierras ejidales se vendían a 3, 4 pesos, 6 pesos el metro cuadrado como tierra agrícola y después el desarrollador iba al municipio que le cambiara el uso de suelo. Entonces perdimos esos cinturones verdes y empezó a crecer la ciudad, muchísimo hacia las afueras, pero eso se incentivó y se fue al demonio en el 2000 con la política de vivienda de Fox. Empezaron a dar créditos para tirar al suelo, ¿no? Para tirar al cielo, perdón. Había créditos por todos lados, se dieron hasta 800,000 créditos en un solo año y eso empezó a hacer que creciera la mancha urbana porque había el incentivo para comprar terrenos baratos que después le podían cambiar el uso de suelo. Y entonces las ciudades mexicanas en el 2000 empiezan a ser completamente distintas. Los que ya tenemos nuestras buenas 4 décadas o casi 4 décadas en esta tierra, podemos recordar que en los años 2000, en los años 90, las ciudades no tenían este tráfico que tienen ahora. O sea, Ciudad de México se cuece aparte, pero todas las demás ciudades medias o pequeñas de México no tenían el tráfico que tienen ahora, perdón. No tenían estos niveles de contaminación, la mayoría de ellas. No tenía esta idea de que me subo al autobús y tengo que estar hora y media con traslados para llegar a mi casa. Eso no existía, eran traslados de minutos, ¿no? O 30, 40 minutos máximo, máximo. Y para esto podemos ver muchas ilustraciones de cómo empieza a caer. Hay un fotógrafo buenísimo que él vive en Monterrey, pero es dominicano de origen, de nacimiento, pero tiene muchas series muy buenas. Esta es una de ellas en las que en los 2000 él, con un ojo súper crítico de fotógrafo, empezó a ver cómo empezaban a hacerse estos nuevos desarrollos en como la conquista del oeste, ¿no? Y entonces iba a los desarrollos cuando estaban todavía apenas por entregar y se encontraba con estas escenas pues que parecen hasta de película, ¿no? Esta repetición infinita de estas casitas, de estas mini casitas en diferentes partes de la ciudad. ¿Qué los distingue? Que están en las afueras, que no hay nada ya más para el otro lado, ¿no? Que esas personas que viven aquí van a tener que estar en un transporte público por hora y media, por 2 horas, hasta 3 horas en los momentos más dramáticos. Y eso obviamente provocó que muchas de estas casas se abandonaran y pues, se convirtieran en un problema todavía más grande por la delincuencia que se puede crear con este tipo
de cosas, ¿no? Pues empezó a haber más una destrucción de ecosistemas porque se estaba incentivando el crecimiento hacia las afueras, un crecimiento de la contaminación, del tráfico, del tiempo de traslado, y eso conllevó una menor convivencia familiar y por los poco acceso, limitado acceso que había hacia los espacios laborales, educativos y de salud. Empezó a crecer así Monterrey, ¿no? Esta imagen aquí lo que muestra son los accidentes viales, es decir, incentivamos tanto el uso del automóvil que Nuevo León es el estado donde más accidentes hay, donde más hechos de tránsito hay. Por mucho del 21% de todos los incidentes viales de México se dan en Nuevo León, lo que habla muy mal, pues, de los conductores de Nuevo León, pero también de la infraestructura que está hecha incentivando que se use el auto como sea, y entonces los carros tienen lugar por donde sea y eso provoca muchísimos de estos problemas. Y en cuanto a la vivienda, este es el caso más dramático que puede existir en nuestra ciudad. Se ha utilizado mucho para hablar de lo mal que fue esta política de vivienda. Es Real de Palmas. Real de Palmas es todo este espacio. 15,000, 20,000 viviendas que se hicieron en esta zona. El municipio donde se hicieron tenía 5,000 o 6,000, rebasó todo lo que se puedan imaginar de servicios del pobre municipio de Soazoa, ¿no? Tenía 4 policías, pues imagínense para esta nueva zona. Tenía centros de salud sobre explotados, las escuelas también. Es decir, el ejemplo de cómo este tipo de hacer casas, pues fracasó, ¿no? Y nos hizo fracasar e hizo fracasar a muchas ciudades. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum viene con un nuevo plan, hacer 1 millón de viviendas. Aquí está la distribución de dónde estarían y van dirigidas a esta población, mujeres, jefas de familia, jóvenes, población indígena, adultos mayores. 1 millón de viviendas hechas a lo largo y ancho de México con estas distribuciones que hay. Después de mucho tiempo, después de 20 años en que el Infonavit era visto como un espacio crediticio, aquí lo que busca es tener la rectoría en los proyectos que se va a hacer. Ya no a través pues, intermediarios, sino de hacerlos de forma directa, con contrataciones y lo que fuera, pero de forma directa las decisiones recaigan aquí. Estos son proyectos que ya se están haciendo. Este está en La Paz, creo que era, en Los Cabos. Y interesante que ya se vuelve el esquema de 4 niveles, con dejar el 60% de área libre, infraestructura básica y bueno, dirigida a esas poblaciones, ¿no? Son las grandes obras arquitectónicas, no son los grandes espacios, pero por lo menos se vuelve a este tipo de vivienda en altura con ciertas características. Desafortunadamente también se ha visto que han seguido haciendo mini casitas o estas casas más pequeñas en algunos municipios porque los usos de suelo ya no los han querido cambiar o como es más lento, lo que hacen es irse por hacer las viviendas unifamiliares, ¿no? Entonces, pues también tendríamos que evaluar esta política de vivienda en los próximos años en función pues, de esas consecuencias que van a tener 1 millón de viviendas, un montón, ¿no? También ha habido, de nuevo, algunos espacios de innovación, también por los privados. Aquí pongo 4, pero pues hay más. Los Urbita de Kenji López en Monterrey han sido muy interesantes por cómo ha densificado ciertas partes con un modelo de negocios muy distinto, ¿no? Que ahí no eres el dueño del departamento, sino que compras una acción. Juan Carral, con los Donceles, en la colonia Donceles. También ha hecho una serie de proyectos que fueron empujando la normativa poco a poco. Al principio era en espacios digamos, de vivienda o de Infonavit, ¿no? Con los tamaños típicos, pero lo que hacía era pues, presentar un proyecto como si fuera una sola vivienda, después lo subdividía, y bueno, llegó al punto en que cambiaron la normativa para adecuarse a esto. Es decir, mientras que al principio la empujaban lo más posible, llegó un momento en que esto se convirtió en la norma. Es decir, como algunas firmas de arquitectura o algunas formas de hacer ciertos edificios puede ir cambiando
la normativa y eso puede ir incentivando nuevos cambios y nuevos usos, ¿no? Productoras, pues que están haciendo esta recuperación de algunos edificios antiguos y por supuesto Estudio Hidalgo, que para mí es uno de los ejemplos más representativos de que se puede hacer vivienda mucho más asequible, con ética, se puede hacer con estas densificaciones que pueden haber en algunas zonas, que por supuesto pues está dando mucho de qué hablar, no nada más por la calidad arquitectónica, sino por el modelo del negocio y cómo puede eso ir pues, dando muchas pautas, ¿no? Esta me la salto, quisiera ver si hay preguntas hasta el momento o si paso directo al ejemplo. Muy bien. Muy bien, entonces aquí voy a pasar un ejemplo de uno de los proyectos que hemos hecho. Esta es la casa, un caso de estudio, la Luz 1126. Es un proyecto en Monterrey, de una escala baja, de una escala pequeña. Para esto me voy otra vez a la historia, lo voy a decir ya muy rápido como contexto. Ya bien, ya saben de dónde viene, pero en Monterrey, como en muchas otras ciudades, hubo también este deseo de ser moderno, ¿no? Al punto que llegaron a la destrucción de una zona enorme del centro de Monterrey, 18 manzanas, para hacer estos desarrollos, que al final muchos de estos no se terminaron haciendo. Es decir, se destruyó muchas manzanas del centro con la intención de que esto fuera como la imagen del Monterrey, que ya no fuera chaparro, sucio y feo, como le decía el gobernador de ese momento. Sin embargo, pues esta imagen de la ciudad que se quería es una imagen muy limitada a aquellos que tenían el poder. Es decir, cuando vemos un Monterrey, generalmente el que vemos en las fotos es este de atrás, el que tiene colorcito, ¿no? Es la imagen prototípica de Monterrey, con los grandes edificios, ¿no? Con las grandes avenidas. Pero Monterrey también es esto, ¿no? Y esto lo hemos dejado de lado durante mucho tiempo, es decir, no lo hemos atendido como deberíamos. Y más bien, siempre hay este deseo, así como les había puesto el ejemplo de la naturaleza, de domar la naturaleza, también hay un deseo enorme por los arquitectos y urbanistas de domar la informalidad, cuando, digamos, la razón de ser de la informalidad es la que le hizo ser de esa forma, ¿no? Eso es lo que sucede con las ideas que son moldeadas por este modelo de lo que es idóneo, de lo que es bueno, pero pues generalmente siempre eso viene con su contracara de lo que es malo, y lo que es malo siempre es lo distinto, ¿no? Bueno, y lo viejo y lo que no nos habla de esta modernidad tan pujante que queremos reflejar con estos edificiotes de vidrio. Al punto que, bueno, pues esto fue lo que se hizo. Todas estas manzanas, edificios hasta de 6 niveles, caput, se van, ¿no? Y todos estos espacios que quedaron libres eran de los edificios corporativos que al final no se pusieron aquí, que digamos que le mintieron al gobernador porque le habían dicho que se iban a poner en estos espacios, al final no lo hicieron, se fueron a San Pedro y pues generó estos vacíos que tienen ahorita. Tienen dueños esos terrenos y en algún momento los van a utilizar seguramente. También en esta época se cambiaron los usos de suelo y se hicieron que todo el centro metropolitano fuera comercial. Entonces ya no incentivaron la vivienda en esta zona porque querían que esto fuera como un centro como un centro de negocios, de trabajo, de oficinas. Y entonces empujaron a todas las nuevas colonias que estaban haciendo en los años 80 y 90 con esos tres actos. Acuérdense siempre de los tres actos que empiezan en 1983, ¿no? Empujando, incentivando que todo el nuevo desarrollo se empezara a dar en los anillos exteriores. Entonces, para 1985 vivían 115,000 habitantes. El año antepasado vivíamos menos de 23,000 habitantes. Entonces, sí es cierto que estas políticas fueron incentivando un vaciamiento del centro. Sí es cierto que necesitamos densificar el centro. Sí es cierto que necesitamos inyectar habitantes al centro, pero no es verdad que se tenga que hacer como lo aprovecharon con el DOT, con el desarrollo orientado a transporte. El DOT lo que empezó a incentivar es que si tenías un terreno de más de 1,000 metros cuadrados, podías optar por una liberación del Cuscasicos. Podías hacer lo que quisieras, ¿no? Si juntabas más de 1,000 metros cuadrados, pues imagínense el incentivo que crearon para destruir lo que no destruyeron con la macroplaza, ¿no? Y crearon el incentivo perfecto para comprarse 6, 7, 8 propiedades, tirar todo, juntar los 1,000 metros cuadrados y ahora sí hacer mi edificiote, ¿no? Bueno, eso empezó a suceder, pero ¿en dónde lo empezaron a hacer? En callecitas de un solo carril de un lado. Y entonces,
imagínense la inyección de carros que le están dando a esta calle a las 8 o 9 de la mañana para una callecita de un solo sentido y un solo carro que puede circular ahí, ¿no? Aparte de eso, la densidad nos ayuda para crear relaciones con la calle. El edificio de 20 de noviembre es muy bonito porque genera esa relación con la calle. Los vecinos hablan cuando hay basura enfrente, van y la recogen, le hablan a servicios públicos si un foco se fundió de las arbotantes. Es decir, eso es lo que te provoca la densidad, que haya gente pendiente de lo que está sucediendo afuera. Pero si le meten 5 niveles de estacionamiento o 6, te rompen toda esa comunicación que pudiera haber existido y que pudo haber sido algo bueno para el barrio. Empiezan a haber estas escalas disruptivas donde tienes un nivel, un nivel, un nivel, un nivel, ¡pum! Un edificio de 25 pisos, otro un nivel, dos niveles, así, y otros edificios de 15 pisos. Empieza a haber algo que no va con lo que necesita esta zona, ¿no? Y aparte, pues lo que están haciendo de forma constante es que llevan años tirando esta cantidad de agua limpia de los mantos freáticos en la ciudad. Pues es tan invasivo que, pues por supuesto, va a provocar todo esto. Y la cosa es que ya se están haciendo todos estos. Ya son más de 10 proyectos que se están haciendo y muchos más que están esperando que les aprueben, que llevan todos estos años esperando que les den la aprobación y que puedan hacerse en el centro de Monterrey con esas escalas que les mencioné. Las universidades también le están entrando. Este es un plan de la UR para hacer lo mismo, tabula rasa y hacer estos edificios ahí. Vean la escala. O sea, ni en el render le esconden, ¿no? O sea, está el edificiote y los edificios de 1 o 2 pisos, ¿no? Que le rodean. Pues las sombras que va a provocar eso al vecino, imagínenselo, no va a volver a ver el sol ese vecino. Y ante esto, pues ha nacido el desarrollo orientado a la proximidad. El municipio se dio cuenta de lo que estaba incentivando, crean el desarrollo orientado a la proximidad, donde reconoce que hay barrios en las ciudades que no necesitan ese tipo de escalas y que son incluso hasta contraproducentes, y va regulando las escalas, los niveles, a partir de ciertas zonas y cierta lógica, a partir del metro, de la ecovía, o sea, va cambiando ese esquema, ¿no? Estos ya son los libres, donde pasa el metro, ahí puedes construir la altura que tú quieras. El verde más marroncito, este es de hasta 20 niveles. Es decir, 20 niveles es un edificiote, ¿no? También, ¿no? No deja de ser como eh, les dejo oportunidad de negocios. Desafortunadamente, este no ha sido aprobado porque lo han ido reteniendo en el municipio. Es decir, el Implan ya lo propuso, pero ha habido mucha presión de los desarrolladores para que no se apruebe, pues porque ya compraron un montón de terrenos aquí, tal vez, y aquí solamente se permiten 6 niveles, ¿no? También hay que entenderlo desde ese lado. La lógica desde ese lado, pues podrá no gustarnos, pero es una lógica al fin. Eh, Ha habido, pues todos estos barrios han sido registrados. Juan Casas es un historiador de Monterrey que ha registrado estos límites que no son, digamos, él mismo lo reconoce que no son límites súper definidos, sino que pueden ir cambiando respecto a la apropiación que genere la propia gente. Y sobre eso quería hablar sobre los proyectos que ya se han hecho en la zona anteriormente que tenían esto del que les voy a hablar yo, que soy coautor, ¿no? Estos proyectos ya existían en Monterrey en los años 70, en los años 80. Ya existían todos estos proyectos de 2, 3 niveles, planta baja comercial, ¿no? Esta es una taquería muy famosa, La Malinche, dos niveles más de vivienda, en fin. Eran edificios chiquitos hechos para la escala que tiene el centro de Monterrey. ¿Por qué se dejaron de hacer estos edificios? Porque dentro de todos los cambios de uso de suelo, dentro de todos los incentivos que estaban creando, también pusieron el maldito el requerimiento de estacionamiento. Y entonces todos estos edificios que tenían razón de ser y oportunidad de existir porque no tienes que tener estacionamiento en la planta baja, permitió que, o más bien, limitó que pudieran seguirse haciendo este tipo de esquemas. Ya no había forma que te los aprobara el municipio si no tenía tantos cajones de estacionamiento y la mayoría de estos no tenían estacionamiento. Entonces empezó a hacer pues que esto se fuera cada vez más imposible. Pero ya existían este tipo de escalas. Entonces, ahora sí les platico. De la Luz 1126, un proyecto también en este barrio. Estamos de acuerdo en que necesita densificarse el centro, necesitamos más habitantes, pero no estamos de acuerdo en las escalas. Entonces, esto propone ser una búsqueda por una escala barrial. Así estaba antes, así se ve ahora el edificio. Está remetida esa fachada a 3 metros justamente para crear este respeto al borde urbano.
Estos son como todos los aspectos que tenía la arquitectura del noreste y estos son los nuevos aditamentos que fuimos agregando en la obra, ¿no? Todos estos son como nuestros valores, pero espejeando también lo que veíamos o lo que leíamos de la arquitectura original. Yendo muy rápido sobre esto, la primer crujía descubrimos que era con un valor histórico grande por el material, estaba hecho de sillar, que es una piedra que se da en esta región, y estos fueron adheridos posteriores. La altura de ese primer cuarto era de 360 y el de atrás no necesitaba ser tan alto, era de 260 y eso nos fue dando pie a que íbamos incorporando estas plataformas en medios niveles. Entonces dejamos esos medios niveles a partir de la altura original del edificio, pero el de atrás, como no necesitaba ser tan alto, pues empezamos a hacer estos juegos. Nos dimos cuenta que los medios niveles también nos daban algo que era la intimidad de los espacios, es decir, esta persona no está viendo directo a lo que está sucediendo acá, lo que puede permitir que haya una mejor pues convivencia, ¿no? Intimidad. Los servicios los concentramos en medio, al final está la zona de la quinta fachada activa y por supuesto este patio interior es propio de la propia, desde la arquitectura del noreste, se queda ahí. Cuando empezamos a ver que, pues, que había mucha interés por el edificio, de hecho mañana tenemos Open House aquí en Monterrey y la luz se llenó muy rápido porque sigue habiendo ese interés pues, de cómo podemos ir haciendo este tipo de escalas, pues nos dimos cuenta que sin querer, o sea, porque no fue algo que buscáramos, pero compartía ciertos rasgos de estos clásicos y que incluso los modernos recuperaban, que eran los órdenes, las tres secciones que tiene la arquitectura. Incluso el propio Mies, a pesar de ser completamente moderno, respetaba como esta secuencia que tenían que tener los edificios. Pues la luz, de una forma ahí que empezamos a analizar después, pues vimos que también respondía a eso, ¿no? Entonces, por ahí, esta idea de las proporciones puede ser también una respuesta en este tipo de arquitecturas. El antes y el después, pues nos deja ver que los espacios libres se dejaron estas zonas de absorción. eh, los espacios, el patio interior se dejó y ese patio interior es fundamental para que este era y se dejó igualito en esta tapete de ladrillo justo para que pues, circulara el aire y la verdad que nos dio una gran sorpresa ver cómo circula el aire en esta zona, se crea como un cañoncito de aire que ventila todos los espacios. Nos dimos cuenta de la materialidad de la parte antigua y esto fue al hacer calas que tuvimos que hacer en el espacio y nos dimos cuenta que había sillar, entonces cambiamos el diseño mientras íbamos dando, digamos, este avance justo para adecuarnos a este mantenimiento de este espacio, ¿no? Vimos cómo los albañiles, que había dos que vivían en la obra, empezaron a adecuar sus espacios casi inmediato, entonces nos obligó como a pensar cómo podían ser adaptables a las necesidades, también los espacios interiores. Entendemos que la materialidad tenía que ser o no competir con lo que existía antes y entonces decidimos dejar los materiales a la vista, ¿no? El concreto, el ladrillo, para, digamos, mezclarnos, pero sin decir o sin mentir sobre cuándo fue hecho cada cosa. La terraza pues, tiene este es el ladrillo que utilizamos en toda la obra, pero lo volteamos, ¿no? Y eso genera una celosía que por más que intentamos, nunca encontramos una celosía que le fuera al proyecto. Y nos está dando como esta cualidad de cuando estás parado, pues tiene unas condiciones muy específicas, pero cuando te sientas se abre y se vuelve una ventana, ¿no? Me encanta esta foto, esta imagen, porque nos muestra cómo desde arriba, si no le pusiéramos mucha atención a la sombra que se está proyectando por la hora del día, pues podría pasar desapercibida. Es decir, no es esta obra monumental que rompe con todo lo que le rodea. Nos ha dado mucho gusto ver cómo se ha integrado la obra a la discusión pública, o sea, ha sido acreedora de premios, reconocimientos, fue allá hasta casilla de votación en una de esas. Entonces, es también cómo acercamos a las comunidades, ¿no? A que vaya habitando estos espacios también en las partes que, por supuesto, son públicas. Ha habido hasta revisiones de arquitectura aquí una vez. Este árbol ya está gigante porque se fue el arbolito buscando el sol. Reconocer, pues, que tiene que haber una inversión,
¿no? Un inversionista que da estas ideas. No me acuerdo quién era este arquitecto ganador de Pritzker, australiano, que decía, un arquitecto es tan bueno como su cliente. Y la verdad que sí, o sea, si un cliente no te agarra la onda, pues no vas a hacer gran cosa, ¿no? Y perder el dinero de un cliente, de un inversionista, pues es feo, ¿no? Pero perder el dinero de tu mamá, que fue la que invirtió todo esto para hacer el edificio, pues es todavía peor. Entonces, había mucha responsabilidad por ser un proyecto familiar, por ser un proyecto pues, que se hacía con fondos de este lado, ¿no? Reconocer el trabajo de la arquitecta, de mi socia en este proyecto, Edith, que no solo participó al 100% con el diseño junto conmigo, sino que se aventó toda la construcción con unos obreros espectaculares y una relación tan íntima que han formado, tan bonita, de mucho respeto, que les ha permitido seguir trabajando juntos. Y por supuesto, el uso actual, Marisol, que es arquitecta, pues ha estado, digamos, domando este espacio, pero con la naturaleza, ¿no? Entonces va y siempre está pendiente. Entonces, parte del mantenimiento de estos edificios, pues son interesantes. No quisiera ahondar mucho, les muestro muy rápido este otro proyecto. Hemos creado como no diría fórmula, pero sí hemos creado como una metodología propia del despacho. Es decir, aquí concentramos todo el edificio hacia atrás, hicimos todas estas torrecitas aquí, respetando el asoleamiento para que todos tuvieran sol. Es decir, empezamos a jugar con todo esto y pues nos dio lugar a un nuevo proyecto en el centro de Monterrey, o una escala un poquito mayor, porque es un terreno de 800 metros, pero con las reglas que nos dejaría el DOP, el desarrollo orientado a la proximidad. Esto es una planta baja comercial, tres de departamentos, después dos más, perdón, pues estos son dúplex, remetidos, ¿no? Entonces, esta foto está tomada este render está tomado intencionalmente así para que se vea que esto apenas si se ve, ¿no? La magia de los remetimientos, que no te hace ver como estos grandes moles que luego sientes que se te va a venir encima. Pues algunas imágenes, y con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta, con gusto de responder. León, muchísimas gracias, la verdad, por tu plática muy completa, ¿no? Es interesante ver de cómo empiezas, ¿no? A conectar, a hilar todo este discurso a partir de la arquitectura maya, del respeto, pues, del territorio, sobre todo con una visión como sistémica, ¿no? O sea, al final hemos llegado a hablar de unos dos proyectos, digamos, en particular, pero viendo cómo esos proyectos realmente no se pueden entender, digamos, analizados, o el entendimiento de esos proyectos sería como muy parcial si los analizamos como objetos, y a cambio, pues, tú nos ofreciste, digamos, un panorama mucho más amplio, ¿no? Donde al final esos dos proyectos son el resultado, ¿no? Del entendimiento, pues, de un sistema, y de un sistema que tiene raíces, digamos, que ni siquiera son tan cercanas, ¿no? Son raíces, pues, que tienen que ver, ¿no? A partir, pues, de la revolución industrial. Es muy interesante tu propuesta como académico y tu propuesta también como profesional, es decir, esta postura, ¿no? En el centro, pues, de la ciudad de Monterrey. Y yo espero personalmente, pues, que a partir, ¿no? De estas propuestas, digamos, de una cierta forma, de una escala adecuada, que tienen una cierta sensibilidad por el contexto, por la historia, por los materiales, etcétera, pues al final, como buenos ejemplos, ahí como virus, por así decirlo, se puedan como propagar realmente, para tener, luego, y a lo mejor para cambiar esta normatividad, ¿no? Para entender realmente que tener un edificio de 20 niveles con 5 de estacionamiento a partir de la planta baja en una calle que tiene 7 metros de ancho posiblemente no es la solución, digamos, más adecuada, ¿no? Una planificación que seguramente ha sido muy míope, ¿no? Porque ha fijado como techo máximo el tema de los 1.000 metros, pero no ha dicho cómo tienen que ser esos 1.000 metros y dónde deberían de estar. O sea, una cosa es decir, son 1.000 metros que dan hacia una avenida, ¿no? Entonces allí tienes tema de desahogar el tráfico. Otra cosa es que son 2.000 metros, pues, que dan hacia una callecita. No me imagino si hubieran conseguido comprar toda la cuadra que hubiera sucedido, ¿no? O sea, hubiéramos tenido muchísima más densidad. De mi parte, por lo tanto, un profundo agradecimiento, ¿no? por aceptar esta invitación,
por esta plática tan enriquecedora, que nos hace ver también como muchas veces las cosas que propone el gobierno tampoco están tan mal, pero posiblemente pues no están bien matizadas, es decir, posiblemente no, o sea, es como que están disparando, por así decirlo, hacia el futuro, casi llegando al objetivo, pero siempre le falta algo, ¿no? Hay siempre como algo pues que no se ha contemplado. Y sobre todo, pues una de las últimas frases que estaba allí en una diapositiva, el mercado no se regula solo, ¿no? Entonces, eso claramente pues es algo que debería de hacernos pensar también el rol de la administración pública como mediador, digamos, de una cierta forma, ¿no? Para poder, por un lado, sí, que los desarrolladores hagan un cierto tipo de negocio, pero por otro lado, que este tipo de negocio luego no vaya en detrimento de la vida de la gente que a este negocio no pueden entrar porque posiblemente no tienen los miles de pesos necesarios para comprar su metro cuadrado de vivienda, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias de esta visión tan completa y sistémica. Pregunto aquí a los participantes si tienen alguna aportación, alguna pregunta para el arquitecto León. Yo tengo una. Oscar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación. Me pareció excelente el diagnóstico que haces sobre cómo ha evolucionado pues las políticas y en general Nuevo León. Creo que yo comparto ese diagnóstico. Y son dos preguntas. La primera es si haces, además de la práctica académica y la práctica profesional, ¿tienes alguna labor como activista? Y la segunda, es preguntarte sobre, digo, ya hablaste como hiciste una historiografía, ¿no? De lo que ha sucedido en el tema de la vivienda, más bien preguntarte más sobre tu lectura futuro, cómo ves tú el panorama respecto a la vivienda en Nuevo León y si puedes abarcar un poquito de México, estaría excelente. Muchas gracias. Gracias, Oscar. La verdad que ahora no estoy tan involucrado en grupos activistas, aunque digamos, como estoy más en el tema académico y sí estoy en lo gremial, pertenezco al Colegio de Arquitectos, a la Sociedad de Urbanistas de Monterrey. Entonces me he alejado un poco del activismo, aunque siempre trato de mantener cerca a estos grupos de todo tipo, ¿no? No sé, desde el colectivo ciclistas, peatones, de género, de uso de la ciudad, el lúdico. Ahora en Monterrey está habiendo una movida muy interesante de las infancias en las ciudades, ¿no? Trato de mantener muy cerca por lo mismo, ¿no? Y más bien lo que cuando tengo esa oportunidad y ese poder, cuando tengo o la oportunidad de que se abran espacios de liberación, invitar más bien a estos grupos que pueden aportar una visión bien distinta y bien única de la ciudad. Y por otro lado, pues el panorama lo veo ensombrecedor. Creo que es muy obvio que por mejor que nos vaya, digamos, con un trabajo formal como arquitectos, como urbanistas, como profesores de universidad, por más que nos vaya bien en ese sentido, aún así no es suficiente para comprar una casa, ¿no? Entonces, eso está sucediendo con más generaciones y con más generaciones y con más generaciones. Va a haber un momento en que esto es una explosión de la olla express que no le hemos dado salida a esa presión. Este proyecto del millón de viviendas es muy bueno, lo veo muy bien. Creo que es bueno que el Estado recupere ser actor, ¿no? Y que necesita ya meter las botas al lodo, a también participar en esta construcción de nueva oferta. Sin embargo, un millón de viviendas, que suena muy importante para un país con 134 millones de personas, creo que el déficit reconocido por el propio Estado es de 9 millones de viviendas. Entonces apenas está abarcando menos del 10%, o arribita del 10%, mejor dicho, de la necesidad que se tiene de viviendas. Entonces creo que va a tener que haber una reformulación de la vivienda urgente. No se ha hecho, no se ha discutido. Ha habido estas cuestiones independientes. Hay estudios que están haciendo cosas muy padres. Renuevo la mención especial que tiene Estudio Hidalgo con el proyecto de 20 de noviembre, ¿no? Con otros proyectos que también se están haciendo a nivel nacional, pero es muy poquito en comparación a lo que se necesita.
necesita hacer una política de vivienda que permita los incentivos para este tipo de densificaciones inteligentes, porque aparte todas las ciudades de México están pasando por el mismo problema de que se fueron del centro y todos, puedes ir a Guadalajara, puedes ir a Torreón, puedes ir a Saltillo, Coahuila, puedes ir a donde sea y va a ser la misma dinámica. Es que la gente se fue al centro en algún momento, ahora vive en las afueras y ahora queremos que vuelva al centro. Pero le estamos dejando que vuelva al centro a las desarrolladoras que van y le meten estos edificiotes que rompen con todo lo que ya habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Entonces creo que sí tiene que haber una actuación mayor del Estado, que no la ha habido, y creo que si no se toman esas decisiones difíciles va a ser muy complicado que podamos solucionar esto, más bien se va a seguir haciendo un problema más grande. Es súper interesante esto que comentas, León, ¿no? Creo que muchas veces se usan estos términos y esas cantidades un poco para dejar a la gente que no es del medio apantallada, ¿no? 1 millón de vivienda, pues uno cuando suena 1 millón y aparece una cantidad exuberante de vivienda, ¿no? Como tú bien dices, con un déficit que es básicamente 9 veces más grande, ¿no? Y Exacto. sobre estos temas también hay que ser de una cierta manera como pragmáticos, ¿no? Y de pensar, oye, pero es que realmente o sea, tenemos un déficit de 9 millones, pensamos realmente que tenemos que construir 9 millones de vivienda o posiblemente un cierto porcentaje sí lo tenemos que construir nuevo, pero podemos buscar, ¿no? Otras estrategias para poder aumentar, ¿no? La bolsa de vivienda, ¿no? Yo qué sé, vivienda pues que está desocupada, vivienda que está abandonada, edificios que están infrautilizados, incluso edificios públicos que están abandonados, que posiblemente pues se podrían de reconvertir. Es decir, posiblemente se debería de ampliar el abanico de soluciones, porque pienso que es muy poco probable pues que se llegue al millón, y entonces si es poco probable que se llegue al millón, es imposible que se llegue a los 9 millones. Por lo tanto, realmente no es una cura, simplemente es un alargar el sufrimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, posiblemente faltaría, ¿no? Como esta visión más sistémica por parte de la autoridad, de la institución, decir, a ver, sí, un tanto porcentaje pues se tiene que construir, claro, pero construir dónde, por ejemplo, porque eso es importante, en los centros, ampliar las Ujú. periferias, ¿no? Construir cómo, ¿no? O que otra vez el país posiblemente retome incluso el papel de no simplemente de dar créditos, sino realmente de contratar proyectos, poner normatividad, es decir, controlar lo que es la producción de su vivienda. Dos, que la vivienda sea realmente pública, no es que la construimos y luego la vendemos, porque si la construimos y la vendemos, Exacto. vuelve a aumentar, ¿no? Y a inflar aún más el mercado privado, ¿no? Porque al final una vivienda que incluso tú puedas comprar con determinado costo relativamente bajo por ser social, luego en el momento que entra en el mercado privado, pues es al gusto del vendedor y del comprador, ¿no? Por lo tanto, posiblemente es esta visión sistémica, desde mi parecer, ¿no? Que falta realmente, tanto las autoridades locales como las autoridades federales, posiblemente no lo han entendido o posiblemente para pensar mal lo entendieron y no lo quieren, digamos, de una cierta manera resolver, porque posiblemente es un tipo de discurso que es mucho más cómodo dejarlo como está para que las personas que ganan sigan ganando y las personas que no ganan pues siguen perdiendo, ¿no? Pero eso ya es opinión personal. No, y tienes razón, o sea, ¿qué ha pasado en lugares que vemos que han revolucionado la manera de ver la vivienda? O sea, Singapur no se anduvo con rodeos, ¿no? Toda la vivienda es pública, toda la vivienda es del Estado, o el 80% de la vivienda es del Estado, y no la puedes comprar, la estás como rentando o adquiriendo los derechos por 99 años, ¿no? 90 años, y después vemos, ¿no? Pero entonces eso pues, solucionó las cosas para Singapur. Imagínense que lo hicieran aquí, pues sería comunistas, ¿no? Todo esto. Entonces hay que pensar también esas narrativas que luego pueden existir detrás de una decisión potente, ¿no? Pero aunque si quisiéramos ser más suaves en ese sentido, el ejemplo a mí que me encanta, que me gusta citarlo mucho, es el de Bordeaux. Bordeaux, la misma cosa, en los años 90 ya se ha habido la población a las periferias. Bordeaux, el centro de Bordeaux estaba todo deshabitado, con muchos edificios abandonados. Y a partir de eso empezó a adquirirlos, digamos, a tomar posesión de ellos por un tema de utilidad pública. Y empezó a transformar estas pequeñas construcciones dependiendo de la zona,
vivienda. En los lugares históricos no subía más de 2 niveles. En históricos, en las más afueras o los ensanches podía subir hasta 6 niveles, ¿no? Empezó a comprar estos lugares, a hacer vivienda y a dárselos a las poblaciones vulnerables en forma de rentas que fueran asequibles y empezó a cambiar todo porque se puso gente, se puso el restaurante de la esquina, se puso la tiendita y empezó a cambiar todo el centro de Bordeaux, Francia. Entonces creo que hay muchas opciones, pero todas son difíciles como de implementar, también son más responsabilidades. Imagínate que haces un edificio, el gobierno lo hace un edificio y se cae, ¿a quién le van a echar la culpa? O sea, hay hasta temas hasta de culpabilidades que hace que un gobierno diga, yo mejor no me meto en eso. O sea, hay muchos problemas o falta de incentivos para que lo hagan. Pero creo que ya llegamos a un momento en que si no lo hacemos, pues estas ciudades van a ser invivibles, ¿no? Es que creo que el gobierno no debería de tener incentivos para hacerlo. Como es el gobierno, lo debería de hacer y punto. Claro. Porque al final, digo, es la autoridad no competente en eso. Y por otro lado, Sí, 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 pues sí. que piense, pues, si se cae el edificio y de quién es la culpa, es que el edificio no se debería de caer, ¿no? Justamente hace 2 semanas, si no me equivoco, tuvimos aquí la conferencia en el SARC del director del IMSOL, que es este Instituto Municipal del Suelo, ¿no? De Barcelona, que es un concepto interesante, una desarrolladora pública, ¿no? O sea, Ujú, ujú. es una desarrolladora dentro de la administración pública. En un dado momento, pues le preguntamos, esta vivienda es vivienda pública, pues, propiedad, pues, de los ayuntamientos, ¿no? De sus institutos. Entonces, los vecinos pagan una renta, ¿no? Una renta social. En el momento que alguien la quiera comprar, la puede comprar. Entonces, el director responde, más o menos, a grandes rasgos, si hay determinadas condiciones, sí la puede comprar, ¿no? Nosotros se la vendemos a un precio social, pero, lo que ocurre es, si la quiere vender, punto número uno, nosotros tenemos derecho al tanto, por lo Claro, tanto, antes la tiene que vender a nosotros. Punto número dos, claro. si a nosotros no nos interesa esta vivienda y esta vivienda la va a comprar una tercera persona, él, por contrato con nosotros, no la puede vender a un precio más alto de lo que la compró. Por lo tanto, pues, realmente pues ya le quitaron de una cierta manera las ganas de hacer Vale. negocio. Pues no es Ujú, negocio, ujú. simplemente te la vendo porque me tengo que ir de la ciudad a vivir en otra, entonces voy recuperando posiblemente lo que yo había gastado, ¿no? Pero es otra manera pues de ver la vivienda. Es importante a lo mejor lo que hacen los despachos privados, claramente esto va a hacer, posiblemente pueda dar buenas aportaciones, pero repito, algo que creo que no podemos dejar en las manos individuales, ¿no? De una oficina, pues responsabilidades que tienen que ver con lo público, ¿no? O sea, al final son decisiones que tienen que ver, pues, tienen que tomarse, pues, a partir, pues, de un gobierno, ¿no? De una institución. Y qué bien que estamos aquí para estudiar estas cosas, para ver, ¿no? Si algún día también nos involucramos, pues, en este tipo de dimensión, ¿no? Que sería como redondear, como hizo José María Montaner, un poco la experiencia, ¿no? De la arquitectura de la vivienda. Completamente de acuerdo. Sí. ¿Alguien más quiere intervenir? Hola, yo. ¿Qué tal, Roberto. León? Gusto en verte. Yo también soy de Monterrey, también estudié en la UNL, entonces te ubico muy bien. Ahí fuiste Ah, mi bueno. maestro, creo que en algún momento, hacía tiempo. ¿En Entonces, serio? sí, Mira nada entonces más bastante, dónde nos bastante volvimos a gusto, encontrar. Muy bien. ¿verdad? Bueno, la principal pregunta es, ¿qué se puede hacer en este tipo de ciudades como la que habitamos, en Monterrey específicamente, donde evidentemente los mismos gobernantes tienen un sesgo, un pensamiento y apoyan el uso excesivo del automóvil? E incluso ellos mismos lo plantean y se comparan con estados brincando la frontera. Eh, y hay nulo apoyo por ejemplo, principalmente, no sé, por lo menos forestar las banquetas, ¿verdad? O por lo menos tener banquetas accesibles para poder pasar. Ahora que viene el Mundial y que en Guadalupe va a ser una parte importante donde va a haber algunos juegos, Guadalupe está pegado a Monterrey, para los que no conocen la zona metropolitana de Monterrey, ahora sí se está comenzando a dejar banquetas en algún punto, ¿verdad? Entonces tiene que ocurrir este tipo de eventos
para que el gobierno se dé cuenta de que eso está mal y que lo tiene que implementar, por lo menos una banqueta digna para que la gente, para que el peatón camine por esa zona. Y lo digo porque, por ejemplo, vas al estadio de Rayados y ahí alrededor hay obra que es de infraestructura, o sea, que se está adaptando. Entonces, por ejemplo, veo yo la calle esta que arreglaron ahí, creo que es Ocampo, la que está atrás de Liverpool, ahí en el centro de Monterrey, y veo que mi criterio quedó muy bien, con un contraflujo, con unas banquetas, y se vuelve muy caminable. Pero después viene el alcalde nuevo y dice que está mal y le da freno a ese plan que ya se tenía pensado. O sea, ¿cuál es tu postura desde tu conocimiento y desde viendo desde el Colegio de Arquitectos y viendo lo que ocurre en la ciudad, pues? No, pues justo por lo que quise que esta fuera un poco distinta y de hecho me disculpo si de repente no, ustedes veían al principio de la presentación y decían, ¿y cuándo nos va a hablar de la vivienda? ¿No? Se está hablando de el desarrollo de las ciudades y todo esto. Justo se me hizo importante porque ese pensamiento de la modernidad no se ha agotado. O sea, todavía, ustedes vean, va a haber elecciones pronto, ¿no? En un año y cachito. Pero desde las precampañas vean los discursos de los gobernantes o los que quieren gobernarnos. Siempre es, queremos desarrollo, vamos a hacerlos más modernos, vamos a hacerlos más grandes, vamos a hacerlos los más desarrollados, ¿no? Siempre es como eso se ve como el símbolo del desarrollo. Y entonces todo lo que sea englobado en esa idea estética del desarrollo se va a hacer. Y esta idea estética es que sean estos grandes edificios, que sean privados, que sean como estas personas que te ven si perteneces a ese edificio antes de que te dejen entrar, porque así está en las películas y así se ve como en estos lugares que se supone que tienen que ser exclusivos. O sea, hemos comprado la idea de la exclusividad, hemos comprado estos temas, mucho hasta por el tema del miedo. Hay un libro buenísimo que se los recomiendo mucho, que se llama Ciudad de Muros de Teresa Caldeira, y habla de cómo el miedo ha ido permeando tanto en las sociedades que hemos justificado que cada privado haga sus cotos. Y que cada privado haga sus edificios privados donde te pidan una caseta de vigilancia para ver si te dejan entrar. Y entre más sangrón es el guardia, mejor es el lugar este, ¿no? Y eso lo han adoptado por completo los gobiernos. Y aquí yo la respuesta la vincularía con lo que me preguntó Oscar hace un momento. ¿Cómo que se participaba en un colectivo? Creo que incluir a los colectivos, incluir a las personas que piensan distintas, que no necesariamente tienen la oportunidad de estar siempre en las mesas de toma de decisión, es fundamental, porque ahí están los colectivos ciclistas que moldearon muchas de las políticas que se hicieron en Guadalajara, por ejemplo. Ahí están los colectivos a la vivienda digna, ahí están los colectivos para las ciudades caminables, para los colectivos del transporte público. Es decir, mientras más se suben esas voces a la toma de decisiones, pues va a ir cambiando un poquito. Le van a empezar a ver el capital político que tiene hacer una banqueta arbolada, un político. Que ahorita no lo ve, ahorita lo que dice, la van a rayar si le pongo árboles a una banqueta porque tengo que ampliarla, ¿no? Y tengo que quitarle arroyo vial. Entonces, ahorita no ven el capital político. Cuando empiecen a ver el capital político, ahí van a empezar a invertirle a estos temas. Gracias, León. Bueno, yo cerraría aquí, si están de acuerdo. León, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación en participar con tu plática. Espero tu texto pronto para poderlo integrar pues, en el próximo volumen de Vivienda